Hola, soy Eben y hoy quiero contarte una historia que nunca has escuchado en tu vida, o al menos eso quiero pensar. Una historia o más bien, con la que pretendo que juegues un poco con tu imaginación. Una historia que, no sé, simplemente escúchala. Oye, te quiero contar la historia de Júpiter. Sí, el planeta. Aunque quizá en esta historia tome un sentido diferente. Así que, acompáñame. Acompáñame en estas 1001 noches en las que espero te gusten los relatos que puedo contarte. Así que, ¿comenzamos? Ahí estaba, recostado en una planicie de la tierra, donde nadie pudiera molestarme, donde pudiera admirar el vacío cielo nocturno. Su oscuridad me daba paz, me hacía recordar al lugar donde vengo, ese en el que el día no existía, ese en el que la luz de ella, a quien llaman el sol, ni siquiera se podía imaginar. Su molesto pero a la vez fraternal calor es una sensación extraña para mí. Durante el día solo me escondo en una cueva cercana y durante la noche salgo a admirar esa lejana puerta de libertad. Y así será hasta que este planeta deje de existir y yo solo lo veré sentado en una roca. Después flotaré en el espacio, me congelaré y vagaré hasta que llegue a algún otro planeta. Supongo que pasará un rato para que recupere la conciencia y haré exactamente lo mismo, mirar la oscuridad de ese nuevo cielo. Una noche más llego aquí, en la Tierra, pero al salir de mi cueva vi una gran luz. Lo primero que pensé es que quizá los seres que viven aquí lograron crear algo con lo que pudieran ver durante la noche, algo más duradero y potente que el fuego. Pero mi sorpresa es que incluso ellos salieron de sus pequeñas casas y con la mirada perdida en el cielo. Vi hacia arriba y ahí estaba el origen de esa enorme luz, tan fuerte para iluminar a la tierra, pero no lo suficiente como para cegarte al verla como el sol. Era una dama preciosa, con una vestimenta muy vistosa y una aureola detrás de ella que hacía parecer que estaba encerrada en una especie de burbuja. Tan pronto se dio cuenta de que la observaban, inclinó un poco la cabeza y comenzó a hacer unos movimientos extraños a lo largo del cielo, movimientos que los seres de aquí empezaron a intentar imitar junto con ella. La noche siguiente ahí seguía esa enorme dama, pero ahora parecía brillar un poco menos. Los seres salieron a verla de nuevo y comenzaron con sus extraños movimientos. Ella solo los veía, los animaba a que siguieran y reía un poco. Eso parecía motivarlos a seguir haciéndolo. Conforme las noches pasaban, parecía que iba perdiendo brillo, hasta que una noche dejó de brillar. Los seres salieron a verla haciendo mucho ruido, hacían sus movimientos raros, pero ella ahora parecía dormida. Ellos se rindieron y solo entraron a dormir. Ahora el proceso se invirtió. Noche a noche parecía recuperar su brillo, pero al salir a verla parecía estar dormida. Cuando por fin regresaba su brillo tan fuerte como la primera vez, despertó, vio que ellos aún estaban ahí, observándola con atención. Inclinó de nuevo la cabeza y recreó los movimientos una vez más, haciendo que los seres se animaran. Hacían mucho ruido, se agitaban, saltaban y se abrazaban. Con el paso de los años, esos seres evolucionaron, se expandieron, crearon por fin una forma de comunicarse entre ellos, un lenguaje, y se nombraron a sí mismos humanos. Llamaron a esa dama la luna. Según su lengua significa algo así como brillar o iluminar, no lo entiendo muy bien. Crearon su propia forma de medir el tiempo. Ahora para ellos los días se dividen en lo que llaman horas, los días conforman semanas, después se hacen los meses y por último los años. Según ellos es como un nuevo comienzo. Ahora, según su entendimiento del tiempo, una vez al mes es cuando la luna hace su baile. Creo que así decidieron llamarlo. Ah, y a sus molestos ruidos los llamaron música.
El tiempo pasó y ellos seguían maravillados por lo que veían una vez al mes en el cielo. Supongo que una vida tan limitada es una razón para sentirse así y disfrutar cada vez que esa linda dama hacía su baile. Para mí, al principio era divertido, pero no significaba lo mismo después de tantos años. La vi llegar y ahora la vi haciendo exactamente lo mismo cada vez. Lo que para los humanos es algo largo, un tiempo largo de espera para volver a verla bailar, para mí no es nada. Sigo viendo el cielo por nostalgia, la veo brillar, no porque quiera hacerlo, más bien es porque cada noche ella de verdad parece esmerarse mucho en que todo el mundo la vea. Así que no me queda de otra, solo espero que alguna noche logre sorprenderme de verdad. Una noche más de show llegó. Los humanos hicieron el festival que acostumbraban cada vez que llegaba esta noche. La luna hizo su reverencia y comenzó a bailar. Esta vez los humanos parecía que no la veían con la misma emoción de siempre. La luna, al notar esto, hizo un baile algo distinto. Se movía con más emoción, intentaba llamar la atención de los humanos, pero ellos seguían sin verla demasiado y, en un ataque de pánico y frustración que claramente se veía en su rostro, hizo unos movimientos demasiado bruscos. Se golpeó a sí misma y partes de su cuerpo flotaban en el cielo. Ella arrancó una parte de su frondoso vestido, intentando taparlas, pero solo las alejaba más de ella, haciendo que el cielo se iluminara de una forma distinta. Esto hizo que los humanos le pusieran atención de nuevo. La luna se alegró e hizo su baile. Los pequeños fragmentos se movían a su alrededor, haciendo que su show fuera más vistoso. Ahora la luna arrancaba pedazos de su cuerpo y los arrojaba a su alrededor. Por un momento logró sorprenderme de nuevo, pero poco a poco el show se hacía aburrido, y no solo para mí, también para los humanos. Con el paso de los años, los fragmentos que arrancaba la luna de su cuerpo parecían cobrar vida. Tomaban la forma de pequeñas mujeres, pero ellas bailaban todas las noches. Lo hacían con la misma gracia que la luna. Eran más bien como si intentaran imitarla, pero solo se quedaba en el intento, y cada vez que la luna le tocaba hacer su baile, ellas la seguían, brillando más intensamente, todas al compás, todas coordinadas, siguiendo a su líder, la luna. Parecía darles indicaciones antes de irse a dormir y ellas la seguían con emoción. Ahora los humanos tenían un pequeño espectáculo cada noche, a pesar de ser solo una especie de ensayo para la noche, para la gran noche de la luna. Una de esas noches en las que yo solo veía el cielo como de costumbre y ella ahí, bailando, y un destello distinto en el cielo. Uno un poco más intenso, moviéndose a su propio ritmo. Más bien parecía no importarle lo que las demás hacían y solo bailaba. Era gracioso, porque a veces tropezaba, a veces lo hacía incluso con sus propios pies. A veces daba algunas vueltas muy fuerte y se mareaba. A veces solo se quedaba quieta y de repente saltaba sin parar, pero parecía divertirse mucho. Sonreía y se reía de sí misma. Fue la única vez que quise escucharlas, poner un poco de atención y saber qué decían. Abrí mi oído al 100%, a pesar de escuchar lo que había kilómetros a mi alrededor, me enfoqué en ella. Ahora podía escuchar todo lo que decían. Escuché su risa, escuché cómo ella hacía su propia música, su propio ritmo. Abrí mi visión al 100% y ahora podía verla con detalle, cada una de sus expresiones, cada una de sus muecas y de verdad parecía divertirse mucho. Pero las que estaban a su alrededor la veían con desdén, hacían y decían cosas horribles de ella. Se veían muy molestas porque parecía ser la única que no le importaba seguir las indicaciones de la luna. Pero a la luna realmente no parecía importarle. Ya la habría detenido porque al parecer lleva un rato con ese tipo de conducta. No que yo lo sepa, es por lo que dicen los demás. Ojalá nunca hubiera aparecido.
Júpiter siempre arruina el show, solo porque es un poco más grande cree que puede hacer lo que quiera. Júpiter, ese es su nombre. Parece que por fin hay algo, o alguien que llamó mi atención. Parece que ahora ya hay una verdadera razón para ver al cielo, y no es la nostalgia. Las noches pasaban, y cada que la luna hace su presentación yo solo observo a Júpiter. Sigue siendo divertido hacerlo, y ella no parece darse cuenta. Hace lo de siempre, ser ella, bailar, caerse, solo se divierte. En una de esas repentinas caídas, quizá por casualidad, quizá por suerte, o porque así tenía que pasar, miró hacia abajo, tal vez pensando que alguien la había visto, o yo qué sé, pero cruzamos miradas. Por un segundo se quedó congelada, no sabía qué hacer. Al parecer nunca se había dado cuenta de que alguien la veía. Se sonrojó un poco y quizá por instinto aparté la mirada para no incomodarla. Cuando regresé un poco por curiosidad, ella parecía triste de que yo lo haya hecho. Cuando se dio cuenta de que la veía de nuevo, se levantó enseguida y comenzó a bailar de una forma que me pareció bella. Parecía que no tenía sentido, pero ella se veía feliz, se estaba divirtiendo. De vez en cuando me miraba para ver si yo aún la miraba a ella. Al confirmarlo, volvía a su baile y lo daba todo, como queriendo demostrar lo que podía hacer por sí sola cuando alguien la veía solo a ella y sin la distracción de las que estaban a su alrededor. Así pasaron las noches. Mientras ella bailaba, yo la observaba y no había el mínimo intento de comunicarnos. Ella disfrutaba bailar y ser vista, y yo disfrutaba de verla bailar, como si lo hiciera solo para mí. Y tal vez era verdad, pues a nadie le parecía agradable su peculiar baile, pero a mí me aburría. Por primera vez en la historia de mi vida veía con tanta atención y alegría algo, a alguien, y me emocionaba saber que cada noche podría verla. Me sentí impaciente durante los días y lo único que quería era verla. Sentía sentía una presión extraña en el pecho y cuando la veía una sensación extraña invadía mi estómago. Era, no sé, era tan rara e incrementaba cuando cruzábamos las miradas. Por fin llegó esa noche en la que yo quise entablar una pequeña conversación con ella. Miré al cielo y intenté hablarle, pero ella obviamente no podía escucharme. Estaba tan lejano, tan distante a ella. Y ella hizo lo mismo. Quiso hablarme un poco, pero yo sí podía escucharla. Una noche se me ocurrió algo interesante. Quizá poner un mensaje en el suelo y que ella entendiera lo que yo quería decirle. Cuando ella bailaba, yo ponía una pequeña sonrisa, pensando que ella entendiera lo que significaba, y ella solo decía gracias. Gracias. Parece que sí lo entendía. Con el paso de las noches hacía lo mismo, y de vez en cuando ponía diferentes frases. Lo haces muy bien, te ves bellísima. Y ella seguía agradeciéndome. Me preguntaba mi nombre, pero no tenía el suficiente material como para escribírselo. Pero yo sabía el suyo. De vez en cuando lo escribía. De vez en cuando le daba a entender que yo la podía escuchar claramente. Me daba un poco de tristeza no poder hablar decentemente con ella. Quería preguntarle tantas cosas, quería decirle tanto, y me sentía tan impotente. Pero a la vez me sentí agradecido de tener las habilidades que en mi hogar se me fueron dadas, con las que nací, con las que me crearon. Hoy estoy aquí y me siento raro al usarlas de este modo, queriendo comunicarme con algo que está más allá de lo que puedo tocar. O quizá no. Ella me contaba cosas raras, como que una vez simplemente despertó y
todas la miraban raro, todas la miraban incluso con un poco de enojo por ser simplemente un poco más grande que las demás. Me contó que desde que recuerda todas la han visto así, todas hablan mal de ella, e intentó incluso hacer el mismo baile que la luna, pero nunca pudo hacerlo, quizá por su tamaño, quizá porque no era ella misma, o no se sentía bien haciéndolo. Y entonces fue cuando empezó. Quizá fue el mismo momento en el que yo me di cuenta de que ella estaba ahí, cuando empezó a haber un movimiento extraño. Yo la escuchaba con tanta atención que incluso yo mismo me sorprendía de la atención que yo le ponía. Era increíble escucharla, su dulce voz, su dulce y cálida voz. Quisiera que pudieras hacerte un poco la idea de lo que yo escuchaba. Con el paso de las noches seguíamos con nuestras pequeñas conversaciones, o más bien nuestro intento de conversaciones. Para que ella entendiera que yo la escuchaba, le ponía esos mensajes y ella simplemente seguía hablando. Había noches en las que incluso omitía el baile y solo hablaba, como si de verdad le gustara ser escuchada. Y yo adoraba escucharla. Se lo daba a entender. Una de esas noches puse un corazón. Los humanos aquí son algo raros. Para ellos este símbolo representa el amor. Y quise enviárselo, hacerle notar esto, decirle que sentía algo así. Por la descripción que los humanos le dan es cuando ves a otra persona que te atrae y se te acelera el corazón. Tienes una sensación extraña en el estómago y unas ganas, unas ganas tan indescriptibles por estar con ella. Eso es lo que yo sentía. Cuando lo hice no sabía si ella lo iba a entender, pero ha pasado casi al mismo tiempo que yo aquí. Bueno, quizá un poco menos, pero tú me entiendes. Para nosotros el tiempo pasaba tan lento, tan despacio y a la vez tan rápido. Los humanos evolucionaban y evolucionaban. Yo vi su progreso, los vi destruirse a sí mismos y levantarse. Los volví a ver destruirse, destruir a otros por territorios, destruir y crear. Y todo parecía ir tan lento, pero tan rápido, algo raro. Con las invenciones de los humanos era cada vez más difícil verlas, así que tenía que irme a lugares bastante apartados de la civilización para poder observarla, escucharla. El ruido cada vez era más, así que preferí mudarme a las montañas. Creo que fue una decisión correcta, pues las montañas, según la filosofía de los humanos, son los lugares más cercanos al cielo. Y claro que tenían razón. Desde esas montañas podía verla más claramente y escucharla. Creo que en verdad estaba enamorado. O al menos eso es lo que dicen los humanos. Cuando puse el corazón en el suelo para que ella lo viera, se sonrojó. Parece que sí lo entendió. Y ella asintió con la cabeza, como queriendo dar a entender que ella también. Y no sé por qué, no he escuchado una sola palabra de mí, pero quizá el simple hecho de que la vea, la observe, la escuche, la hace sentir especial, la hace sentir querida, o quizá, solo quizá, tiene la misma sensación que yo. Ahora no sé qué hacer, no sé si vaya a funcionar lo que quiero intentar. Se supone que de donde
yo vengo, tengo una habilidad que aquí los humanos la llaman volar. Y he estado practicando un poco. Quisiera llegar a ella. Quisiera por fin llegar a ella. Y no sé si lo pueda lograr. Hoy quiero contarte algo. Y creo que es lo último que puedo contar por ahora. O al menos eso creía para ese entonces. Así fue como comencé una carta que quería dejar para la humanidad, para que supieran que un ser raro, extraño para ellos vivía con ellos, que vivía siendo prácticamente su igual. Pero después me arrepentí. Quizá no fue bueno o no sería bueno para los humanos hacer algo así. Y no sé ni por qué lo hacía. No sé ni por qué quise dejar eso. Quizá como una forma de, no sé, comunicarles que hasta cierto punto me encariñé con ellos por los conceptos que utilizaban para comunicarse y para expresar sus emociones. De donde yo vengo, eso no existe. No existe ni siquiera las emociones, pero aquí aprendí a tenerlas. Pero en fin, hice esa carta después de que emprendiera mi viaje. Estuve practicando todos los días y las noches las pasaba, como ya sabes, observándola y dándole a entender que pronto llegaría ella. Ella me preguntaba cómo entendía cómo podía ser eso posible si estábamos tan lejanos. Y yo le daba a entender que solo esperara. Entonces, una de esas noches simplemente me elevé, me elevé, me elevé, poco a poco, y solo la veía, y veía cómo se acercaba, o más bien, yo me acercaba hacia ella, cada vez estaba más cerca de mí. Después de un rato, después de un largo rato, salí de la tierra. Hacía mucho frío, hacía demasiado frío. No sentía las manos, no sentía mis pies, y poco a poco las piernas tampoco. Me estaba congelando, estaba perdiendo la conciencia y lo único que me mantenía así era verla. Después fui perdiendo la visión. Ella me seguía hablando, pero cada vez la escuchaba más lejos a pesar de estarme acercando a ella. Cuando por fin pensé que la había alcanzado, ya no podía más. Y antes de perder la conciencia escuché su voz, pensando que quizá estaba lejana, y de repente una luz inmensa frente a mí. Una luz tan hermosa que no encuentro palabras. No encuentro ni las más mínimas palabras para describirlo. Y después, oscuridad. Hoy cuento esto simplemente para que entiendan lo que pasó. Hoy cuento esto viendo de nuevo al cielo. Hoy cuento esto recostado aquí en la tierra de nuevo. Me gusta seguir viendo al cielo. Me gusta recordar esos tiempos, sabiendo que ahora ella está aquí, conmigo. Júpiter, mi amada Júpiter. Sé que tendremos una vida grande aquí, así que dime, yo ni siquiera soy de esta tierra y pude enamorarme. Yo ni siquiera sabía lo que significaba eso. ¿Qué te impide a ti hacerlo?
Y ahora estoy con ella y puedo ver al cielo junto a ella. ¿Qué te detiene a ti? Yo me enamoré de un planeta y pude estar junto a ella. Simplemente inténtalo, inténtalo y verás como tú también encontrarás a tu Júpiter.